Episodio número 2819. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios, estamos alcanzando hoy este martes 4 de junio, la muerte en el Nuevo Testamento. Y estamos hablando de una lección maravillosa y es la lección número 10, el espiritismo desenmascarado, con el texto a memorizar de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y el versículo 16 y 17. De verdad que estas lecciones nos están edificando en la roca, que es Cristo Jesús, en la palabra de Dios, que es obviamente el fundamento de toda nuestra fe, en lo que creemos, y es por eso que animamos a que sigan sintonizando este programa, que cada vez se pone más interesante. Noten que incluso el doctor y pastor Franklin Martí, tal y como se lo mencioné en el día de ayer, va a tener un comentario teológico por día, es decir, apenas la del sábado domingo no tuvo comentario, pero de ahí en adelante, la de ayer tuvo. La de hoy va a tener uno que, wow, de verdad, creo que Dios lo ha usado con poder y nosotros necesitamos estar atentos y preparados para que el enemigo no nos confunda, porque es profundo lo que se va a decir. Y también mañana, ¿verdad? Miércoles, también el jueves, todos estos días va a ser de gran bendición. Por lo tanto, animamos a nuestros oyentes a que sigan sintonizando este programa Estudio Sistemático de la Biblia, audios de bendición con Omar Medina, y obviamente al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra, y gracias, oh Dios, porque a pesar de que somos pecadores, de que somos indignos, de que yo no sé qué fue lo que tuviste en nosotros, tú nos has elegido para darnos un mensaje categórico, el cual debemos predicarlo al mundo. Siento, oh Dios, que necesitamos tener más compromiso contigo, porque tantas almas que perecen en el error y nosotros con esta verdad tan maravillosa. Por lo tanto, te pedimos, oh Dios, número 1, que nos ayudes a entender, y número 2, que luego de entender nos ayudes a compartirla primero con nuestra familia, porque el bien debe hacerse primero en casa y luego también a los demás amigos, hermanos, a los demás compañeros de trabajo, que aunque no le digamos tantas cosas porque nuestra mente no podrá retener tanto, pero al menos que le digamos un poquito de lo que Dios dice. Y si no, que podamos tener la valentía, el coraje y también el gran cometido de poder compartir estos mensajes. Dirígenos y bendícenos, y bendice también a cada oyente, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La muerte en el Nuevo Testamento. Ayer estábamos hablando acerca de la muerte en el Antiguo Testamento. Antes de eso, la lección del sábado domingo, estuvimos viendo las consecuencias mortales del espiritismo,
Y ahora vamos entonces a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de la muerte, especialmente para aquellos que creen que el Antiguo Testamento dice una cosa y que el Nuevo Testamento dice otra. Pero sin más preámbulos, vayamos directamente a leer lo que dice Juan 11 del 11 al 14, perdón. Sería Juan capítulo 11, los versículos del 11 al 14, y luego entonces del 21 al 25. Luego entonces seguimos con la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Luego, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. Y luego, primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, y los versículos del 15 al 17, para responder a la pregunta, la descripción de la muerte que hacen los autores del Nuevo Testamento, ¿cómo se compara con la del Antiguo Testamento? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y no, diría yo, a lo que dice Radio Bemba, entiéndase, la gente que dice una cosa y la gente escucha eso y lo cree. No, ni lo que diga YouTube, ni lo que diga quien sea, ni lo que diga un pastor, eso no vale aquí. Aquí vale lo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si la Biblia no lo dice, no es para mí. Juan capítulo 11, versículos del 11 al 14. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Veamos entonces ahora lo que dice el mismo capítulo de Juan, los versículos del 21 al 25. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que dice Juan, capítulo 11, del 21 al 25. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¡Qué texto más poderoso! Esto es lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 10. Ahora veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Alabado sea el Señor. Eso es lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versículos 51 al 54. Ahora veamos, por último, en este renglón, lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 17.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Notaron, verdad, que este es el texto a memorizar? Claro que sí. Ahora respondamos a la pregunta. La descripción de la muerte que hacen los autores del Nuevo Testamento, ¿cómo se compara con la del Antiguo Testamento? Al comparar ambos testamentos, dicen exactamente lo mismo. Se habla de la muerte como un sueño. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento utilizan el símbolo de la muerte como un sueño. Al menos 53 veces en la Biblia la palabra sueño se equipara con la muerte. ¿Cuántas veces yo dije? 53. Así que los autores bíblicos coinciden en que no hay existencia consciente en un alma inmortal que abandona el cuerpo e inmediatamente después de la muerte. No, la Biblia no dice eso. El problema es que estamos dejando que el enemigo nos siga con la misma mentira que les mencioné. La primera mentira de Génesis capítulo 3, versículo 4, cuando la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Cómo es posible que miles de años después sigamos repitiendo el mismo vocabulario de la serpiente? Óyeme, vamos a pedir a Dios que saque la serpiente y el vocabulario de la serpiente de nosotros. No hay vida después de la muerte, hasta luego de que Jesús venga. Cuando Jesús venga, sí hay vida, sí hay esperanza, sí hay resurrección, sí hay salvación. Noten que cuando Jesús le habló a Marta, eso fue lo que él le dijo y lo que ella misma le dijo. Ahora Jesús, en el caso específico de Lázaro, lo iba a resucitar en ese instante. Pero Marta sabía que Jesús lo va a resucitar a todo el mundo en la resurrección en el día postrero. O mejor dicho, no a todo el mundo por si acaso, sino a todos los que creímos en Jesús. Porque Él dice, yo soy la resurrección, la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted no lo cree, yo no sé qué hacemos hablando de esto, pero si usted sí lo cree, comparta esta información con aquellos que no han tenido este privilegio que tenemos nosotros. ¿Tú te imaginas la verdad profunda que estamos abordando? Y hay tanta gente confundida con esto y dicen, no, pero el alma, la Biblia dice que el alma vuelve a Dios. Óyeme, ¿dónde dice que el alma vuelve a Dios? Dice que el espíritu vuelve a Dios. Y esa palabra espíritu se ha confundido con espíritu incorpóreo. No existe tal cosa. Existe el Espíritu Santo, existe el Espíritu, en este caso, de Dios, que es el Espíritu Santo, pero también existen los espíritus que habla la Biblia de ángeles y demonios. Ángeles y demonios también son representados como espíritus. Pero cuando te habla del espíritu de vida o del aliento de vida, que es la composición básica del cuerpo humano, el cuerpo humano tiene tendones, tiene cuerpo, ¿verdad? Viene de la tierra, pero también el cuerpo humano ha recibido el aliento de vida. Y al recibir ese aliento de vida o ese espíritu de vida, entiéndase como una energía, el ser humano entonces cobra vida
y automáticamente se convierte en un alma. No es que nosotros tenemos un alma, es que nosotros somos un alma. Son dos cosas diferentes. Y si usted está confundido todavía, después de lo que hemos mencionado, al final del programa vamos a dar el número para que usted haga su preguntita. No se tenga como el miedo. Ay, pero voy a pasar una vergüenza si lo pregunto. Pregunte. No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Pregunte. Dótese de la información de la Biblia. Siempre damos nuestro contacto al final del programa para que usted pueda consultar, pueda hacer preguntas, pueda incluso mandar su comentario. De eso se trata todo esto. Así que, continuando claramente con lo que dice esta lección, pudiéramos inferir que el Nuevo Testamento no hace un cambio del Antiguo Testamento, sino que añade una dimensión adicional ya insinuada en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? La gloriosa resurrección al momento de la venida de Cristo. Se sobreentiende porque Job dice, vamos a ir rápidamente ahí, en el libro de Job, capítulo 14, versículo 12, déjame ver. No, ese no es. Sería Job capítulo 19, versículos 25 y 26. Ya hay como una especie de adelanto. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de esta desecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ahí no está hablando textualmente diciéndote, yo sé que voy a resucitar. No, pero implícitamente, usted no necesita, yo creo que la Biblia habla literal en todas las partes. Usted tiene un cerebro pensante y usted está claro de que aquí, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo, no nos va a hablar de otras cosas. Nos va a hablar de la resurrección, nos va a hablar de que no hay tal cosa de que vida después de la muerte y el cuerpo incorpóreo. Déjese de creerle a Hollywood, deje de estar viendo películas, porque a veces creemos que la película es un escrito está. Yo siempre he relajado esta frase y es un relajo sano, porque yo digo que en vez de ir al al entertainment everyone, debemos de ir al escrito está. El de Jesús es más fuerte que el del diablo. El del diablo es entertainment everyone, pero el de Cristo es escrito está. Oye, qué relajito más sano. Y eso de verdad necesitamos aplicarlo. Empezar a estudiar la Biblia de verdad. No simplemente a lo rápido. De hecho, este programa, siempre lo decimos, nunca ha pretendido sustituir su devoción personal. Esto es una referencia y una especie de cominilla para que usted empiece como a darle comezón de oír la palabra de Dios, de ver la Biblia, de empezar a estudiarla por su propia cuenta. Déjese de estar esperando un sermón los sábados o un sermón los domingos o el día que usted vaya a la iglesia. Deje de estar esperando a que le den cuando usted mismo ya tiene edad suficiente espiritualmente hablando, no para estar amamantándose con la lechita. Usted necesita comer sólido, usted necesita viandas, necesita su malanga espiritual. Entiéndase, se come su alimento de la tierra, su plátano, su cosa sólida. Deje de estar siempre yendo nada más a la superficie de las escrituras. De hecho, el comentario teológico, yo creo que ya no debería retardarlo más, porque de verdad es sumamente poderoso. Vamos a escuchar este comentario del doctor y pastor Franklin Martí para hacer precisamente esto: comer pan sólido, comer alimento sólido, profundo de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor y profesor, con nada más y nada menos que el comentario de Primera Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19 en su contexto.
en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay bastantes pasajes que indican que el alma muere. Pero también se utilizan pasajes bíblicos para defender la inmortalidad del alma. Uno de esos pasajes muy usados es Primera de Pedro 3:19, donde dice: y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto, si tomamos desde el versículo 18, se refiere a Cristo. Vamos a leer el versículo 18. Dice: asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este pasaje bíblico es tomado para indicar que Jesucristo en tiempos de Noé fue a predicarle a ángeles que estaban encarcelados, en prisiones, por supuesto, por su desobediencia en el cielo. Sin embargo, cuando uno lee este pasaje bíblico bien de cerca y de nuevo en su contexto, se va a dar cuenta de que habla de otra cosa. De paso, cuando se interpreta de la manera que las personas que aceptan la inmortalidad del alma, de que Jesucristo fue y predicó a ángeles que estaban encarcelados en prisiones en tiempo de Noé, están imponiendo una enseñanza que está en el libro pseudoepigráfico que se llama el libro de Enoc, donde se relata sobre la caída de los ángeles del cielo y que vinieron a la tierra y tomaron mujeres, se casaron con ellas y tuvieron hijos gigantes. Está hablando de unos 200 ángeles. De todas maneras, ese relato bíblico no está en la Biblia. Cuando uno lee Génesis capítulo 6, puede ser que las personas, por la influencia de predicaciones, de literaturas y de dichos, pues en esta forma psicológica uno piense que está hablando de esto, pero Génesis 6 está hablando de otra cosa. De todas maneras, en Primera de Pedro capítulo 3, los versículos 18 en adelante, está refiriéndose a algo que en literatura se llama sinécdoque. Y ese sinécdoque se refiere cuando se toma una parte en representación del todo. Esa parte es el espíritu, el todo es el cuerpo. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es: asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el cuerpo, en el espíritu. Y en el cuerpo, en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. En otras palabras, cuando uno toma el capítulo 3 de Pedro, Primera de Pedro, va a notar que el apóstol está hablando de cómo los cristianos deben comportarse ante la gente que los está persiguiendo, que los está criticando, que los está murmurando, que los está castigando. Pedro les está exhortando a los cristianos a un buen comportamiento, porque mientras se estén comportando bien y la gente hable mal de los cristianos, pues esto en algún momento va a servir de vergüenza, de condenación para los que los persiguen, para los que los critican, los murmuran. Sin embargo, si los cristianos se portan mal, ¿cuál es la justicia? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es la ventaja cuando ellos quieran defenderse de los impíos? ¿Y cuál será la gloria? En este caso sería una vergüenza también para los cristianos. Entonces ahí Pedro hace una comparación o un paralelismo con Jesucristo, el cual, siendo justo, padeció en manos de injustos. Y esto sirve de vergüenza para sus perseguidores. Claro está, si tomamos en consideración lo que dice él de que fue y predicó a los espíritus encarcelados en el tiempo de Noé, si seguimos leyendo más adelante, desde el versículo 19, versículo 20, etcétera, en adelante, vamos a encontrar que Cristo Jesús, por su vida, por se puede decir de esta manera, la promesa de que iba a morir por los seres humanos, por los pecados de los impíos, e iba a resucitar, ya con eso estaba condenando a las personas que en tiempo de Noé estaban prisioneras del pecado, que estaban encarceladas en su maldad.
Cristo Jesús predicó a través de Noé a esas personas que Dios quería salvar, pero que rechazaron el mensaje de salvación. Estas personas quedaron condenadas. Solamente 8 personas se salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos. 8 personas. Y esto, el apóstol Pedro dice, es como un bautismo. Y en ese bautismo participan todos aquellos que son pacientes, que aceptan a Cristo como Salvador personal, que continúan haciendo la misericordia, la bondad, la justicia de Dios. Y eso sirve de condenación a aquellos que están persiguiendo. Así como Jesucristo vivió de una forma justa y su vida justa sirve de condenación para los impíos, así también el justo, cuando vive de forma justa, de forma cristiana, eso es una condenación para los que los están criticando, murmurando, los que los están persiguiendo. Por lo tanto, este pasaje bíblico no tiene nada que ver con inmortalidad del alma, tiene que ver con el momento en que Cristo hace su obra de predicación a través de sus hijos, a través de Noé, para los impíos de su tiempo, y a través de los cristianos, a través de la persecución, y que mientras se mantengan en paz, mientras se mantengan incólumes, mientras se mantengan fieles, van a vivir como Cristo vivió cuando fue perseguido. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. De verdad, pastor, no deje de mandarnos estos audios. Haga el esfuerzo, porque miren, aquí yo voy a tener que declarar algunas cosas, porque yo sé que todos estamos en un nivel ya que demasiada información, y gloria a Dios, porque nunca es demasiado para Dios. Dios tiene tanto amor que siempre nos da y nos da y nos da y nos da y nos da. A todo el que quiera recibir más, Dios le da más, y al que no quiera, aún lo que no tiene se le quita. La Biblia habla así. Pero básicamente, recapitulando lo que dijo el pastor, él habló del texto pseudoepigráfico de Enoc. Entiéndase, con o sea, la palabra pseudo te está diciendo que es falso. Ese falso texto de Enoc, que dicen que fue Enoc que lo escribió cuando no fue Enoc, porque hay evangelios, entre comillas, que no son realmente escritos por esos autores, porque lo que está contenido en ellos va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, esos libros fueron quedados o echados hacia afuera. Y la gente dice, nos ocultaron esos libros. Déjese de estar haciendo maquinaciones diabólicas. Nadie ha ocultado nada. Lo que Dios ha querido está en su palabra. Entonces, ese pseudo texto epigráfico de Enoc lo que está diciendo es, en menos palabras, como que sí, que Jesús fue a predicarle en el espíritu a los ángeles que se emparentaron con los seres humanos y tuvieron hijos, los cuales fueron los gigantes. Déjese de estar creyendo películas de Hollywood. Déjese de estar creyendo en lo que dice Disney, en lo que dicen todas esas instituciones que lo que están haciendo es haciendo su dinero con el pensamiento pobre de la gente. Ahora, también el pastor habló de la sinépdoque, que es cuando se representa una parte en representación del todo. Cuando se presenta una parte en representación del todo. Ese texto usted no lo puede ver como un texto que ya está lanzando una doctrina. No, ese texto está diciendo, y vamos a ir nuevamente por amor a aquellos que quizás no habían visto lo que dice la Biblia. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y el versículo 19, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, dice el 20, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. O sea, el contexto ya el pastor lo explicó, de que Cristo padeció una vez por los pecados, de que Cristo, el cual fue vivificado en el Espíritu, está diciendo,
el cual resucitó. Cristo predicó a los espíritus encarcelados, pero no fue él literalmente, sino Noé. Porque yo le voy a decir algo, nunca fue el arca de Noé, siempre fue el arca de Dios, porque la obra es de Dios. Nunca fue el pueblo de Jacob o el pueblo de Israel, siempre fue el pueblo de Dios y todavía lo sigue siendo. Somos parte del Israel de Dios, del pueblo de Dios, porque es su obra. Y mucha gente cree, no, porque la predicación de Noé, porque Noé salvó a dos, Noé no salvó a nadie. El que salvó fue Dios. Dejemos de estar dándole la gloria a los hombres, démosle la gloria a Dios. Y entendiendo que Pedro está hablando en un todo, en ese todo, Pedro también habla en lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 19, cuando dice que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Así que Pedro no está en ningún momento lanzando una doctrina errónea. Pedro está diciendo que Cristo predicó porque Él predica por medio de nosotros. ¿O no es Cristo que está hablando por medio de su servidor? Yo estoy claro de eso. Este no es mi mensaje. No es el mensaje de Omar Medina. No es el mensaje de la Iglesia Adventista. Este es el mensaje de Dios. Es Dios el que ha provisto para que su palabra sea explicada. No sigamos dándonos gloria a nosotros, porque Dios es el que está explicando su palabra. No necesitamos necesariamente, valga la redundancia, de estar creyendo que el mensaje es de nosotros. El mensaje es de Dios. Los evangelios subrayan que la vida eterna solo está en Cristo. Ni todos los demonios del infierno pueden arrebatar a los creyentes la seguridad de la vida eterna. Cristo venció a la muerte en la cruz. La tumba ya no puede retener a sus víctimas. La resurrección de Cristo es la garantía de que todos los creyentes un día resucitarán de su tumba. En la segunda venida, claro está. Fíjate en las palabras de Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, del 16 al 18, él establece que porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. Yo creo que ya, aquí pudiéramos cerrar y San se acabó. Óyeme, qué claro lo dice la Biblia. Pero todavía hay gente que está en confusión y da pena, porque luego de tanta verdad revelada, no debiera de haber nadie en engaño. ¿Qué sentido tienen estos versículos si los muertos, al fallecer, ya están en la dicha del cielo? A ver, póngase a pensar en eso. ¿Qué sentido tiene? ¿De qué sirve? ¿Qué quiere decir Pablo con que estarían perdidos si de hecho ya están en el cielo? ¿Por qué Pablo dice eso? Hermano, hermana, amigo o amiga, lea la Biblia. No se ponga a escuchar sermones de gallo loco que están, porque Dios dice que te va a ir para el infierno. Déjense de estar creyendo todos esos gallos locos. Son gallos locos, son gente que dan pena. A mí me da mucha vergüenza ajena saber que hay pastores, que hay predicadores, que hay sacerdotes, que hay gente predicando basura, cuando la Biblia dice claramente que los muertos están muertos hasta la segunda venida, aquellos que durmieron en Cristo. Y los que no durmieron en Cristo están también durmiendo hasta la tercera venida. La tercera venida es después del milenio. Si usted necesita más información, no se pierda al final del programa este contacto. Al contrario, el argumento de Pablo es que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra propia resurrección y que sin la resurrección, la fe de ustedes es vana
y aún estarían en sus pecados, y los muertos permanecen en la tierra perdidos. Estos versículos encajan perfectamente con otros textos bíblicos sobre la esperanza que tenemos en la resurrección al momento de la venida de Cristo, cuando recibiremos la herencia que menciona la misma carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para ustedes. Y yo me voy más lejos. Si Pedro sabía que la reserva era en el cielo, Pedro está hablando de la inmortalidad del alma, que en los espíritus, estamos en el espíritu predicando, estamos en el espíritu haciendo muchísimas cosas a los espíritus. Dejen de confundirse, la Biblia no se confunde a sí misma. Sin embargo, si los muertos ya están en el cielo, ¿por qué habla Pedro de una herencia reservada para nosotros? Vuelvo y repito, es evidente que los creyentes del Nuevo Testamento anhelaban la segunda venida de Cristo, anhelaban la resurrección de los muertos, y esta esperanza les inspiraba fidelidad en las pruebas de la vida. Finalmente, ¿por qué la resurrección es una esperanza tan poderosa para la fe cristiana? ¿Qué pasaría si tuviéramos la cruz, pero no la resurrección? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿Por qué entonces la resurrección es una parte tan importante de nuestra fe? En resumidas cuentas, yo respondo, la resurrección es tan importante como el cheque que usted recibe al final de una jornada de trabajo. Si usted no va a recibir ninguna resurrección, ¿para qué estamos hablando? ¿Para qué estamos predicando? ¿Para qué estamos sirviendo a Dios si no hay resurrección? Déjese de estar creyéndole al enemigo que no hay resurrección, que esta es la única vida que vamos a vivir y por eso vamos a destruirla. Mentira del diablo, que Jehová lo reprenda. La gran verdad que el enemigo no quiere que usted y yo creamos es que sí hay resurrección en Cristo para los que duermen en Cristo. Nótese que estamos siendo claros, los que duermen en Cristo, porque algunos no duermen en Cristo. El que murió sin Cristo no duerme en Cristo, duerme sin Cristo, así sencillo. Dormir en Cristo implica que Cristo tiene tu nombrecito ahí anotado, o el nombrecito de tu mamá, o el de tu papá que creyeron, el de tu familiar, el de tu hermano de iglesia. Ese nombre está ahí, y cuando suene la final trompeta, ¿qué es lo que va a sonar? El nombre de cada uno de ellos, para que resuciten gloriosamente y para siempre junto a nosotros, que seremos transformados, porque, óyeme, todo indica que Cristo viene, y si viene en nuestros días, no vamos a tener que degustar la muerte, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y juntos con los que durmieron en Cristo, todos esos familiares, todos esos amigos, todas esas personas que anhelamos ver, nos juntaremos en las nubes de los cielos cuando recibiremos a Cristo, quien vendrá muy pronto en gloria y majestad. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Es tanto que solamente vamos a decir poca cosa. Aprendimos que la muerte en el Nuevo Testamento dice exactamente lo mismo que el Antiguo, que no hay diferencia, que la Biblia no se confunde, que todo lo que está escrito es que la muerte es un sueño. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias, mil gracias, oh Dios, porque no tenemos cómo estar más satisfechos de tu palabra. Tú has provisto un manjar espiritual. Ayúdanos a recibirlo de buena gana, pero también a compartirlo,
porque de nada nos sirve quedarnos con esta información tan valiosa. Ayúdanos a que familias nuestras, ayúdanos a que hermanos, hermanas de la iglesia que quizás a veces están un poquito confundidos, que también aquellos que están a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, gente que son de buen corazón, muchos de ellos, pero están confundidos. Ayúdanos, oh Dios, para poder explicarle esta verdad de tal modo que nadie se confunda y todos podamos ser afianzados en ti. Favores que te pedimos y te agradecemos, incluyendo una vez más que registres nuestros nombres en el libro de la vida y del Cordero, por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, para este miércoles, el espiritismo en los últimos días, primera parte. Esto se va poniendo de verdad sumamente interesante. Y así como hay dos partes, de paso le voy a hacer ese adelanto. Esto va a ser primera parte y segunda parte, lo del miércoles y el jueves, el espiritismo en los últimos días, pero también el doctor y pastor Franklin Martí va a tener un comentario, primera parte y segunda parte. ¿Cómo de verdad está cayendo esto? Solamente Dios. Estamos en el marco de esta lección número 10, el espiritismo desenmascarado, con el texto a memorizar, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. El mismo Señor descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Así como lo habíamos prometido al inicio y durante el programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Recuerden, sigue siendo vía WhatsApp, la vía de contacto vía WhatsApp, el 484-838-8989. 484-838-8989. Ahí Omar va a recibir cualquier mensaje de preguntas, de comentarios, si quiere mandar un audio, si usted cree que algo me faltó y quiere comentarlo, o el Espíritu le impresionó para decir algo, envíe su audio. Es algo sencillo, 1 minuto, menos de 1 minuto, y de esa manera nos edificamos aún más en el Señor. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.